Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí en la Casa del Padre. Es la primera vez que vengo a este local, viendo algunos rostros familiares también de gente que va a mis presentaciones, a las otras que he tenido, y mucha gente joven, cosa que me alegra muchísimo, porque principalmente el discurso está dirigido a ellos. Así que quiero agradecer a Milagros y Guillermo por la invitación, agradecer también la presencia de Mirta y Peter Hornung, también presentes aquí en este evento, y a todos ustedes por haberse tomado el trabajo de venir un día de semana en hora de tráfico, porque muchos estarán fuera de La Molina, y para quienes vivimos acá ya estamos acostumbrados al tráfico, pero para quienes no siempre es un tema complicado, así que gracias por estar aquí. Ahora, quiero poner un poco de contexto sobre esta presentación y por qué se está haciendo. Desde el año 2020 empecé a trabajar una idea que es el transhumanismo. No es que yo lo haya creado, al contrario, es un tema que ya ha estado dando vueltas en el mundo académico durante más de 2 décadas. Pero había que hacer un salto en la medida que el transhumanismo ya había dejado de ser una ideología confinada a los ámbitos académicos y pasaba a ser ya un tema de política pública. Y a partir de eso, de esa conexión entre el transhumanismo y la agenda del Foro Económico Mundial, que es explícita y pueden ustedes consultar abiertamente para que no se diga que esto es una teoría de conspiración. Ustedes pueden ir a la fuente y pueden ver que lo que se afirma está en las propias páginas de esta organización. Planteé esta idea de la amenaza que plantea la tecnología y la ciencia a la naturaleza y condición del ser humano. Con esto no quiero decir que la tecnología y la ciencia sean elementos negativos, todo lo contrario. La ciencia y la tecnología nos ofrecen múltiples posibilidades para hacer cosas maravillosas. Son herramientas que, bien utilizadas, hacen un gran bien. Pero también hay que tener cuidado porque tienen otro lado. El problema es que solamente se presentan las cosas positivas, pero también se olvida que mal usadas, mal aplicadas, la ciencia y la tecnología pueden producir enormes daños. Y en este caso, como nunca antes en la historia, el daño ya no solamente se produce al medio ambiente, sino que se puede generar directamente en el propio ser humano, por ejemplo, a través de la edición o la manipulación genética. Ese es un tema muy importante. O cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial amenaza, a pesar de todas las posibilidades que ofrece, amenaza con dejar sin empleo a millones de personas en el mundo en las próximas décadas. Eso también va a ocurrir. Y la gente tiene que estar preparada, sobre todo los más jovencitos. Frente a eso, entonces, yo planteé esta idea de cambio antropológico, es decir, mi amigo Agustín Laje habla de la batalla cultural y esa batalla es latente y existe. Pero también hay una guerra, que es una guerra antropológica. ¿Qué significa esto? Diferentes concepciones de lo que significa ser humano. Para nosotros, quienes somos conservadores o próximamente bioconservadores, nosotros decimos sí a la tecnología, sí a la ciencia, siempre y cuando sirva al ser humano y siempre y cuando se respete la naturaleza del ser humano, versus aquella visión que en nombre del progreso señala que el ser humano tiene que ser transformado, tiene que ser convertido en algo distinto para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y ahí entra, por ejemplo, esta idea de empezar a aplicar tecnologías en el propio ser humano, modificarnos. Y poco a poco lo vamos viendo. Empieza con un chip debajo de la piel para abrir la puerta de la casa, o empieza con una cirugía para cambiar de sexo. Y así poco a poco vamos redefiniendo y reconfigurando lo que significa ser humano. Desde la posición bioconservadora reconocemos, por ejemplo, el dualismo sexual. Hombre y mujer, punto, madre natura manda. No hay acá ideología, es ciencia pura y dura. Y es ciencia amparada por la evidencia. Entonces, sin ánimo de entrar ya con este debate, que ya creo que lo he explicado en extenso en otras presentaciones, los invito también a visitar mis redes, mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar esta información al respecto. Esa parte fue el diagnóstico. Hoy ya todo el mundo está hablando de esto y me alegro porque ese es el poder de las ideas, es que, y creo que el gran, vamos a decir, la gran satisfacción de alguien que se dedica a pensar y a generar ideas es que las ideas se vuelvan universales, que ya no nos pertenezcan a nosotros, sino que se difundan. Ese es el gran triunfo. Creo que eso lo he logrado, pero ahora es ahora es hora de pasar a la propuesta. Ya se diagnosticó, ahora hay que ser proactivos y ver qué proponemos para combatir esto. Y el combate se puede dar en varios planos. Uno de ellos es el plano espiritual, a través de la religión. Uno, a través de esa dimensión trascendental, ¿no?, puede combatir estas ideologías. El otro plano es cultural. Mi amigo Agustín Laje ya ha hablado bastante de eso. Y el otro plano es político.
Y aquí entro a hacer una segunda distinción. El conservadurismo y la religión no son lo mismo. Siempre se acusa a las personas que son conservadoras de ser fanáticos religiosos. Siempre se le acusa a los religiosos de ser fanáticos conservadores. Y resulta que sí hay un parentesco, hay raíces comunes, pero el conservadurismo es una filosofía política, no es teología. Y el conservadurismo político lo que hace es tratar de explicar el mundo en términos o ámbitos terrenales, no celestiales. Es un conjunto de herramientas e interpretaciones que nos permiten interpretar el mundo como es, el mundo que experimentamos y que vivimos. Yo estoy planteando en esta nueva etapa, como les decía, del pronóstico, de la propuesta, estoy pasando de este diagnóstico al desarrollo de un nuevo tipo de pensamiento político que es el bioconservadurismo, que se refiere a esta defensa del ser humano en su naturaleza y su condición original, versus las posiciones progresistas transhumanistas que buscan modificarlo. Sin embargo, para entender lo que es el bioconservadurismo, hay que partir explicando qué es el conservadurismo. Y el conservadurismo, lamentablemente, ha sido siempre estigmatizado o atacado sobre la base de ignorancia. Se ofrecía en el menú político dos opciones. Si eres izquierda, eres zurdo, marxista o socialista, y si eres de derecha, eres liberal o libertario. Y los jóvenes no encontraban un punto, ¿no? Otra alternativa. Hay mucha gente joven que, entre comillas, se identifica con el liberalismo, pero que no está de acuerdo con todo lo que te plantea el liberalismo. O tampoco están de acuerdo con lo que te plantea el libertarianismo. Voy a explicar un poquito más adelante qué significan estos pensamientos. Pero hay una tercera opción, que es el conservadurismo. Y yo tuve hace unos años la oportunidad de conocer quizás al filósofo conservador más importante desde Edmund Burke, a quien vamos a conocer hoy, Sir Roger Scruton, un gran filósofo británico, del cual tuve el placer y honor de ser su discípulo y también, no su amigo, pero sí su conocido querido. Y Scruton hablaba y decía lo siguiente: el 99% de las personas son conservadoras pero no lo saben. Y esto es cierto. Y el conservadurismo también se hace más propio y más natural a medida que van pasando los años. La experiencia nos vuelve conservadores. Ahora voy a explicar también por qué. Así que esta presentación va a versar sobre el conservadurismo, partiendo de un debate que se dio hace 2 siglos, poco más de 2 siglos, en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que es el gran debate entre Edmund Burke, que es un político irlandés, ahora les voy a contar quién era un poquito más, y Thomas Paine. Así que vamos a entrar con eso. Esta no es una presentación en la cual yo le voy a decir el conservadurismo es esto, es esto, es... No, esta va a ser una presentación donde a través del estudio de la historia, del estudio de las ideas, ustedes van a llegar naturalmente a sus propias conclusiones. Creo que esa es una manera que ilustra más. No tienen que memorizarlo, sino que van a entenderlo. Y la idea es entender y no memorizar. Así que pasemos a la primera diapositiva. No sé si ven ahí, este señor, Edmund Burke, irlandés, nacido en 1729 en Dublín, hijo de un padre protestante, cuáquer, el abuelito de la avena, cuáquer, ¿no? Y de madre católica. Esto es muy importante. Esto es muy importante en el contexto histórico, porque Irlanda siempre tuvo estos problemas, ¿no?, entre el catolicismo y el protestantismo. Bueno, Burke crece con un padre que es protestante y una madre que es católica. Es un hijo de, vamos a decir, de la clase media-baja, ¿no?, de la clase trabajadora, sin grandes proyectos o grandes prospectos para ser un reconocido líder intelectual después de su vida. Y entre 1730 y 1740 él pasa su juventud en Dublín. Posteriormente viaja a Londres, a Inglaterra, y empieza a dedicarse a la vida intelectual. Y empieza a escribir ensayos. Estos ensayos iniciales de Edmund Burke resaltaban o tenían un patrón común, que era exaltar las virtudes de las tradiciones. Este concepto es clave para el pensamiento conservador. Tradición. Entonces la gente dice, ¿pero qué es la tradición? Bueno, Burke definía la tradición como el conocimiento
Ojo con esto, el conocimiento que se va adquiriendo con el paso de las generaciones, y es un conocimiento que no le pertenece a uno, sino que es un conocimiento colectivo agregado que recoge la sabiduría de las generaciones previas y también sus desaciertos, y que se codifica a través de instituciones. Hasta aquí podría estar hablando japonés, pero tranquilos. ¿Qué son las instituciones? Si yo les digo las instituciones, me van a decir el Ministerio de Agricultura, la Federación Peruana de Fútbol. Sí y no. Esas son las organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego. ¿Ok? Cuando hablamos de instituciones, hablamos de reglas de juego. Pueden ser de carácter formal, las leyes, los decretos, las normas, las regulaciones, que pueden provenir de un Estado, del gobierno, pero también de una empresa privada. Tienes que marcar tarjeta a las 7 de la mañana. Esa es una institución, es una regla. No puedes fumar en lugares públicos. Esa es otra regla formal. ¿Por qué es formal? Porque su incumplimiento puede ameritar una sanción. Es decir, detrás de esa institución existe una organización o un poder que puede sancionar su cumplimiento. Ahora, estas instituciones funcionan a través de incentivos y desincentivos. Así como te dicen, te voy a sacar una multa, o te voy a poner una multa si fumas en lugares públicos, o te meto 30 años a la cárcel si matas a alguien, desincentivos, también puede ser a través de incentivos. Si pagas temprano tus arbitrios, 20% de descuento. Esa es una institución que a través de un incentivo regula nuestro comportamiento. Esas son las instituciones formales. No solamente hay instituciones formales, hay instituciones que son informales. Por ejemplo, las tradiciones, las costumbres, los valores, ¿no? Si uno se va a un pueblito allá, ¿no?, en el sur, en Arequipa, en el Cañón del Colca, va a encontrar que hay comunidades donde las mujeres solteras tienen una flor en su sombrerito y donde las mujeres casadas tienen 2 flores en su sombrerito. Ahí no hay un Estado que esté diciendo tienes que cumplir la ley, ni una empresa privada que esté diciendo oye, tienes que usar tu sombrerito. Es la propia comunidad la que orgánicamente ha creado ese código de comportamiento. Así, cuando una persona, un hombre, ve a una mujer con una florcita, va a saber que sí se puede acercar. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, son reglas que regulan nuestro comportamiento a través de incentivos y desincentivos. Bueno, en este sentido, vuelvo a Edmund Burke. Burke resaltaba entonces la importancia de las tradiciones que se codificaban a través de instituciones. Y estas instituciones recogen la sabiduría colectiva. Prueba y error a lo largo del tiempo. Perduran aquellas instituciones que sirven y aquellas que no sirven van siendo reformadas o simplemente se van desacatando y van pasando a la posteridad. Ahora, lo importante de Burke es que ya en su, vamos a decir, en su madurez, él logra ser parlamentario británico, entra al Parlamento. Él en ese momento entra a lo que se llamaban los Whigs, que eran, vamos a decir, eran como una especie de los liberales de la época, es una contradicción, ¿no? Pero no voy a entrar a las particularidades de eso, simplemente voy a decir que era un político que venía de Irlanda, es decir, en el establishment de Londres lo consideraban alguien no tan importante, pero él empieza a agarrar prominencia cuando surge la Revolución Americana de 1776. Voy a dejar la historia aquí porque después vamos a pasar a identificar por qué estas revoluciones son importantes para ver la génesis del pensamiento conservador. Y para cerrar con Burke, pasa a la posteridad con un texto que publica en 1790 que se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia. A partir de la Revolución Francesa de 1789, Edmund Burke establece, publica este artículo donde pronostica lo que va a pasar con la revolución. Lo voy a dejar ahí y vamos a pasar al siguiente protagonista del debate. Thomas Paine. Thomas Paine nació en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, hijo de un padre que se dedicaba a fabricar vestidos, una madre que era ama de casa. Él era de la clase trabajadora, realmente trabajadora, o lo que en términos marxistas diríamos un proletario. Toda su vida vivió en la pobreza, tenía, vamos a decir, pequeños empleos ocasionales, pero era un momento difícil, hay que reconocer.
Imagínense, si nace en 1737, ¿cuáles eran las condiciones del Reino Unido para las clases trabajadoras? Muy difíciles, ¿ok? ¿Por qué señalo esto, o por qué pierdo un poco de tiempo en estas biografías? Porque les va a ayudar a entender al personaje y van a entender por qué pensaban de alguna manera. Porque nosotros no somos solamente seres aislados del mundo. Las ideas surgen porque tenemos cierta perspectiva de ese mundo. Y esa perspectiva está modelada directamente por nuestras experiencias. Así que entendiendo al personaje vamos a entender por qué pensaban de esta manera. En el caso de Paine, como les dije, una persona de clase trabajadora, llega a tener una pareja, tiene a su mujer queda embarazada, pero al momento del parto, la mujer y el bebé mueren. Y Paine queda seriamente marcado por ese tema. Para tratar de olvidar un poco ese pasado, se aleja de su ciudad natal y empieza a trabajar como recolector de impuestos. ¿Okay? Decir que Paine no tuvo educación formal, llegó hasta la primaria incompleta. Esto también es otro tema importante. Primaria incompleta. Empieza a trabajar como recolector de impuestos y en un momento hay un tema con los salarios de estos trabajadores y su grupo de compañeros lo escoge a Paine para que vaya a presentar su caso de aumento de salarios en el Parlamento británico. ¿Por qué lo escogen? Porque Paine era un gran activista, tenía una gran facilidad para articular la palabra. Era un tipo que, si bien no había tenido una educación formal, era un autodidacta. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque refleja el personaje o el carácter de Paine. A pesar de las limitaciones, Paine siempre pensó en ser mejor. En este caso, una pequeña lección. Ser pobre no significa ser ignorante toda la vida. Esto es muy importante. ¿Okay? Así que no hay excusas cuando desde la izquierda se dice, ay, es pobre, tiene que ser ignorante toda su vida. No hay excusas. Bueno, en ese momento entonces Paine va al Parlamento, su caso es rechazado, es decir, pierde el caso y Paine ya estaba completamente desanimado. Dice, perdí a mi mujer, perdí a mi hijo, fracasé en este tema de la recolección de impuestos, ya no sé qué hacer. Y por coincidencias de la vida, en Londres, tiene la oportunidad de encontrarse con Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es el abuelito que aparece en los billetes de $100, ¿no? Para quienes lo conocen a través de esa manera. ¿Ah? Los pocos que lo pueden conocer, porque ahorita conseguir billetes, estamos todos misios. Bueno. Entonces conoce a Benjamin Franklin y Benjamin Franklin tenía la capacidad para distinguir el talento de estos actores políticos y encuentra en Paine algo y le dice, mira Thomas, tú en realidad estás perdiendo el tiempo acá. Ándate a los Estados Unidos. No digas para nada que fuiste recolector de impuestos y reinvéntate. Paine le hace caso, no tenía nada que perder, toma un barco y cruza el charco, llega finalmente a Pensilvania, a Filadelfia. Y a los pocos meses se vuelve director de la revista política más importante del estado de Pensilvania. Y a partir de eso se empieza a volver una figura muy importante del proceso revolucionario americano. Escribe a favor de la revolución. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces con este escenario a la siguiente diapositiva. Antes de entrar al tema de la revolución y la historia, quiero que recuerden esto. Esto es fundamental, esta idea es fundamental para todo lo que va a venir. Y en general para todo, para la vida. Todo lo que sea teoría política, económica, social, etcétera, siempre parte de una forma de concebir al ser humano. Quizás ustedes no la hayan racionalizado, no hayan pensado al respecto, pero todo parte sobre cómo entendemos al ser humano. Y en este caso, el fundamento de la divergencia en este debate histórico entre Paine y Burke parte de una perspectiva antropológica completamente distinta. Para Edmund Burke, el ser humano es una criatura emocional que está limitada naturalmente. El ser humano es un ser falible, mortal, tiene una serie de vicios, ¿ok? Sin que eso signifique que no sea racional, pero eso no es lo que predomina. Predomina esta visión emocional de un ser humano que tiene limitaciones naturales.
Por el contrario, Paine piensa que el ser humano es un ser esencialmente racional y que puede ser perfectible. Esto es clave, repito. Por un lado, alguien que dice, no, los seres humanos somos limitados naturalmente, podemos mejorar, tenemos capacidad para razonar, pero siempre la naturaleza nos va a imponer límites. Y por el otro lado, Paine, somos más que emocionales, somos racionales y podemos aspirar a la perfección. Hagan esta conexión con, por ejemplo, la proyección del transhumanismo. El transhumanismo que te dice que el ser humano puede ser mejorado, que es perfectible. Van a encontrar entonces en Paine un fundamento para soportar o apoyar esa tesis. Mientras que el bioconservadurismo se alinea con la idea de Burke. El ser humano es limitado, la ciencia y la tecnología, la medicina pueden ser aplicadas para mejorar nuestras condiciones de vida, pero bajo ningún punto de vista para modificarnos o para hacernos perfectos. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entramos a la Revolución Americana, 1776. Solamente decirles que esas últimas 3 décadas del siglo XVIII fueron fundamentales para toda la historia del mundo occidental. En 1776, por ejemplo, se publica La riqueza de las naciones, el gran texto del economista liberal clásico, en realidad no era economista, era un filósofo moral, Adam Smith, ¿no? 1776 se publica ese texto que da nacimiento a la economía moderna. En 1776 muere David Hume, el gran filósofo racionalista, el gran filósofo empírico escocés. Y en 1776 se da la Revolución Americana. Ahora, no voy a entrar en los detalles de la revolución, simplemente voy a decir que la corona británica desde Londres gobernaba esta colonia de ultramar y aumentaba constantemente los impuestos y quería seguir imponiendo modos e instituciones que eran generadas en el Reino Unido, particulares a la geografía, a la historia del Reino Unido, en un territorio que era completamente distinto, con una trayectoria histórica distinta. ¿Esto qué quiere decir? Una lección del conservador. No podemos trasplantar simplemente modelos teóricos, modelos económicos o políticos y decir, esto funcionó en Corea del Sur, vamos a traerlo al Perú y va a funcionar. No va a funcionar, porque cada país tiene sus particularidades, sus tradiciones, sus costumbres, su mentalidad. Por eso es que no funciona. Primero, entonces, punto para entender al conservador. El conservador no cree en modelos teóricos. Cada país, cada territorio tiene su propia realidad. Y desde ese sentido, entonces, el conservador es realista. No interpreta el mundo con teorías. Ve la realidad y a partir de esa realidad va a tratar de modificar su entorno. ¿Ok? Entonces, en 1776 se da esta revolución. Curiosamente, Paine y Burke estaban en el mismo campo, estaban de acuerdo, pero por diferentes razones. Paine, desde Pensilvania, ¿no?, como promotor de la revolución a través de sus escritos, decía que se tenía que reventar el viejo orden y se tenía que imponer un nuevo orden en este nuevo país que iba a surgir, que eran los Estados Unidos. Tenía una motivación revolucionaria, transformación total. Burke, sin embargo, decía, no, o sea, yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos, ¿no?, las colonias, como él decía, y los ingleses que viven en ultramar, es decir, los consideraba ingleses, pero fuera de Inglaterra. Es como cuando se reaviva el debate sobre el hispanismo acá, cuando se nos considera también españoles de ultramar o hijos de España, la madre patria. Bueno, Burke se refería a los estadounidenses o a los americanos, mejor dicho, americanos, como ingleses de ultramar. Pero él decía, ellos han creado sus propias instituciones, que están de acuerdo a su propia realidad, tienen su historia, y lo que están haciendo es preservar, conservar esas instituciones que ellos han creado en su particularidad histórica. Lo que se está tratando de hacer es imponerles un modelo de gobierno, un modelo económico que es ajeno a ellos. Y eso va a generar disputas, y esto va a terminar mal. Curiosamente, Burke jamás utilizó, nunca en ninguno de sus escritos, la palabra revolución.
porque Burke entendía que la revolución no es cambio. Esta segunda idea es fundamental. La revolución no es cambio, la revolución es destrucción. Las revoluciones no cambian absolutamente nada, destruyen todo. Ahí está la Revolución Francesa, que vamos a estudiar un poquito más adelante, la Revolución Comunista. Y no solamente los revolucionarios son marxistas, no solamente son de izquierda, el liberalismo también es revolucionario. Ojo con esto. Entonces Burke decía, yo estoy de acuerdo con esta independencia. ¿Por qué? Porque van a preservar, van a conservar sus propias instituciones, sus propios hábitos, sus propias costumbres. ¿Ok? Bueno, estuvieron de acuerdo hasta que llega este segundo evento, siguiente diapositiva, a decir que obviamente cuando se materializó la Revolución Americana, a Paine le regalaron plata y terrenos. Obviamente recibió su recompensa, ¿no? Y se hizo obviamente muy conocido también en Inglaterra. Llega entonces 1789. Voy a plantear, y esto es una posición personal, pero creo que con el estudio ustedes también van a llegar a la misma conclusión. Si alguna revolución tendríamos que recordar que sea buena, es la Revolución Americana. Pero la revolución que lamentablemente se recuerda y se vende como maravillosa es esta revolución nefasta, que fue la Revolución Francesa. Esto que quede 100% claro. Se tiende a romantizar la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité, todos nos amamos, que el pueblo luchó contra la monarquía, se rebeló y a partir de ahí nació la democracia. En resumen, la Revolución Francesa, desde 1789, vamos a decir hasta 1795, 1796, dejó un total de 2 millones de muertos. Un país completamente destruido, quebrado, sin ninguna moral. Y como vamos a ver más adelante, y que Burke predijo, iba a terminar en un autoritario gobernándolos. Napoleón Bonaparte. ¿Ok? ¿Por qué la Revolución Francesa fue tan nefasta? No solamente por esto. Hoy estamos viendo que el progresismo trata de cambiar las instituciones. El hombre ya no es hombre, ahora es hombre trans, mujer trans, ¿no? La religión es estupidez, es para gente idiota. Tenemos que refundar la política, olvídense ya de su voluntad o su autonomía, cedan la autonomía a la tecnología, sabe más que ustedes. Es un proceso de cambio ahora el de ingeniería social progresista que busca no solamente redefinirnos a nosotros como seres humanos, sino también nuestras instituciones. Es decir, dejemos de gobernarnos, por ejemplo, a través de personas y más adelante, y ojo, esta idea ya se está metiendo en los jóvenes, dejen que los algoritmos los gobiernen. Así se les está metiendo, se están haciendo encuestas en el Foro Económico Mundial que se mandan a jóvenes. ¿En quiénes confías más? ¿En los políticos? No. ¿En quiénes desconfías más? ¿Cuáles son las personas en las que más desconfías? Y todo el mundo contesta los políticos. Pero esa respuesta es bastante fácil, ¿no? Entonces te dicen, bueno, como alternativa que vengan los algoritmos a gobernarte. Y los jovencitos están diciendo, qué fantástico. Sí, porque los políticos son todos tóxicos. Prefiero que me gobiernen las máquinas. Y no saben a lo que se están metiendo. Bueno, ¿en qué parte estaba? Sí, ok. Que lo que pasa es que estoy ahí con las ideas están lloviendo acá reventando. Ok. Bueno. La Revolución Francesa también, como les decía, un proceso de ingeniería social, no es nuevo. O sea, no es nuevo lo que está ocurriendo ahora. La Revolución Francesa fue un proceso de ingeniería social quizás más salvaje que el de ahora. Se empezó a perseguir al clero, a los religiosos. Se mataron monjas, sacerdotes, tanto católicos como evangélicos. Se consideró que la nueva religión del Estado tendría que ser el ateísmo, cero religión. No hay que ir a la iglesia, no hay que rezar, está prohibido. ¿Qué está pasando ahora en España? El gobierno está diciendo no recen públicamente. En Inglaterra está prohibido rezar a menos de 150 metros de una clínica abortista porque te meten preso.
en el país de las libertades, en el país de la democracia. Eso es progresismo. En ese tiempo dijeron los revolucionarios, especialmente cuando entran los jacobinos en lo que se va a llamar el reino del terror, es decir, la degeneración de la revolución entre 1793 y 1794, es ahí con mayor intensidad donde se producen estos problemas. Se cambian los calendarios, el calendario romano se cambia y se crean nuevos meses. Se crea el mes, por ejemplo, de agosto pasa a ser termidor, el mes del calor, ¿no? De termo, de calor. Se modifican los días. Las iglesias, las catedrales, todas empiezan a convertirse en templos a la razón. Se sacan todas las imágenes religiosas y la gente empieza a venerar a la diosa razón. Imagínense el grado de destrucción que esto creó. Bueno, esto ocurrió entre 1792 y vamos a decir 1795, 1796. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Volvemos entonces con Edmund Burke. ¿Por qué Edmund Burke pasa a la historia? Porque antes, mucho antes de que ocurrieran estas salvajadas, Burke las predijo. La revolución fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y en 1790, meses después de que se produzca la revolución, Burke empieza a advertir: ojo con esta revolución, esto va a terminar muy mal. Y escribe entonces este texto, Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Siguiente diapositiva. Vamos a ir analizando partes de los textos y a partir de ahí vamos a ir ilustrando dónde viene el pensamiento conservador. En uno de los textos, ¿no? Me voy a poner aquí, uno de los textos de Reflexiones en la Revolución en Francia. Mediante la disposición de una estupenda sabiduría que moldea la gran y misteriosa incorporación de la raza humana, el todo al mismo tiempo nunca es viejo o de mediana edad o joven. Es una condición constante y no cambiante que transita por el decaimiento, la caída, la renovación y la progresión. Esto está escrito en un lenguaje de 1800, o sea, del siglo XVIII. Por eso está tan complicado. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Hay que entender entonces que lo que hicieron los revolucionarios fue tratar de refundar, ¿no?, lo que era antes un sistema monárquico eclesiástico, es decir, un rey y un clero, reventarlo todo y crear una república democrática, donde el pueblo tuviese el poder. Pura retórica. Vamos a modificar, vamos a refundar todo. Revolución significa refundación, ¿no? Las arengas siempre son inflamatorias, todo el mundo anda emocionado. Y lo primero que señala Burke es lo siguiente. Lo que dice aquí es lo siguiente. Que la sociedad, ¿no?, existe porque tiene instituciones. Y estas instituciones permiten la cohesión de esa sociedad. Estas instituciones toman tiempo en ser formadas. Cuando dice una condición constante y no cambiante, estas instituciones se van mejorando con el paso del tiempo. Lo que no funciona se va cambiando, pero ojo, no de manera revolucionaria, sino mediante reforma. Otro mito entonces para reventar contra el conservadurismo. Uy, los conservadores se oponen al cambio. Quien les diga eso es un ignorante o es un panfletero. El conservador es el primer gran reformista. El conservador propone el cambio y dice, sí, es bueno cambiar, pero el cambio tiene que ser gradual. Porque todas estas revoluciones lo que terminan haciendo es destruyendo. Aquello que sea bueno, que valga la pena, conservémoslo. Las instituciones que sean buenas, conservémoslas. La familia, probada a través del tiempo que funciona. ¿Para qué la vamos a modificar? Y se dice, no, porque veneran las instituciones solamente porque son antiguas. No. Se veneran las instituciones o se protegen las instituciones que funcionan. No es un criterio de tiempo, es un criterio de funcionalidad. Las que funcionan se protegen, se conservan. ¿Por qué? Porque han pasado la prueba del tiempo. Y lo otro que señala Burke aquí es que tenemos que pensar en la sociedad como un todo. No es la concepción del individuo
que plantea el liberalismo. Ah, no, somos individuos soberanos y libres, ¿no? Tenemos nuestros derechos individuales, puedes hacer lo que se te dé la gana, tú eres un individuo libre. Ojo, no hay nada en contra de que ejerzamos nuestra individualidad, pero teorizar sobre el ser humano como un ente alejado de su entorno o separado de su entorno es una construcción teórica. Burke aquí lo que plantea es que todos los individuos existimos porque somos parte también de una sociedad. Y esa sociedad existe para proteger estas garantías o estos derechos que tenemos. Por lo tanto, esa es la función del conservador, preservar esa sociedad. Ahora, reconoce también el conservador, como reconocía Burke en este pasaje, otra característica que es el empirismo. Es decir, el conservador no cree en teorías. El conservador dice, sí, las teorías pueden complementar la realidad, pero jamás sustituirla completamente. No es que esté en contra de la razón, sí, la razón sirve, pero pensar que todo lo podemos diagramar y planificar en nuestros cerebros es un absurdo. La experiencia práctica es fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía en la observación natural de Burke? Cuando nace un ser humano, ¿el ser humano se mantiene igual a lo largo del tiempo? No, nace, ¿no? Primero que es concebido es un cigoto. Bueno, eso no lo veían un bebito que después iba creciendo, se hacía más grandecito, entraba a la adolescencia, se hacía adulto, se reproducía, tenía familia, después decaía, se envejecía y moría. El conservador entonces reconoce que el cambio existe, no porque se lo han explicado mediante una teoría, sino que lo ve en la realidad. Los árboles, a través de las estaciones, van cambiando de follaje. Eso es, no hay explicación teórica para eso. Eso es fácilmente verificable. Entonces, cuando les digan otra característica del conservador, no creemos en teorías. La realidad prima sobre la teoría y la teoría complementa, pero no sustituye esa realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar a otro tema. También dentro del texto de Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Los hombres califican para la libertad civil en exacta proporción a su disposición para colocar cadenas morales a sus propios apetitos. La sociedad no puede existir a menos que exista un poder que controle su voluntad y sus apetitos. ¿Qué significa esto? Aquí Burke está reconociendo que el ser humano es un ser falible, que tiene vicios, ¿no? Cuando dice a sus propios apetitos, está reconociendo que tenemos la tendencia a corrompernos. Si mucha gente, por ejemplo, seamos honestos, ¿cuántos peruanos, no voy a decir los que están acá, pero si les dejaran aquí un fajo de billetes, $5.000, y nadie los estuviese viendo, y saben que si pescan esa plata y se van, nadie los va a castigar, aún sabiendo que ese dinero es de otra persona, ¿cuántos tomarían ese dinero? O sea, ¿para qué nos vemos la suerte entre gitanos? O sea, ¿qué sería no? Todos se llevarían la plata. Reconoce entonces Burke que tenemos esa tendencia al vicio, esa tendencia a lo que es el pecado original, si lo planteamos en términos cristianos. Somos seres falibles. Entonces, Burke dice, para controlar ese comportamiento, que es un comportamiento natural, recuerden la antropología, necesitamos instituciones, necesitamos reglas de juego, pero no reglas de juego que hayan sido creadas en laboratorio o en la cabeza, sino que en algún momento, con el paso de la historia, hayan ido probando su valía. Eso es lo que señala Burke. Segundo, el principio de autoridad. No podemos ser libres, ojo con esto, no podemos ser libres, no podemos ejercer nuestra libertad si es que no tenemos instituciones que nos protejan esa libertad. Imagínense un territorio, un estado, un país donde no hubiese leyes. El caso de Perú. Tiene leyes, pero son escritas en papel. ¿Qué pasa con la violencia acá? Con los asaltos. ¿Por qué los ladrones hacen lo que se les da la gana? Porque no hay principio de autoridad. ¿Y eso fortalece nuestra libertad? No. ¿Nos hace más vulnerables? ¿Nuestros derechos son protegidos? De ninguna manera. Curiosamente, esto es paradójico. Las instituciones sirven para garantizar nuestras libertades. Esta idea, sobre todo del libertarismo, que te dice, no, estamos libres de todas las cadenas, somos seres independientes.
Ese es un absurdo teórico. ¿Ok? Entonces, vamos a reconocer entonces que el conservador plantea la importancia de una autoridad, porque esa autoridad da estabilidad, paz y seguridad. Recordemos a aquellos que vivimos el terrorismo en los 80s y 90s, a lo que es el Perú ahora, a pesar de sus limitaciones, ¿no? Y a los más jovencitos, váyanse a vivir a Afganistán, si es que no le gusta el mundo conservador. Váyanse a vivir a un país donde no hay leyes, donde pueden ser libres, donde pueden drogarse todo lo que quieran, o pueden irse a San Francisco, donde ahorita con esta política de libre consumo de drogas, van ustedes por las calles y van viendo todos estos zombies destruidos. Ante ese argumento liberal que dice, o libertario, uy, libre consumo de drogas, despenalicémoslas. Bueno, si quieren eso, los resultados ya los van a ver en estos sitios. Ojo con lo que desean. Y ojo con lo que desean a partir de ignorancia. ¿Ok? Y entonces el segundo punto, aquí que ilustra esta frase, es que el conservador reconoce las limitaciones del ser humano y su tendencia para cometer vicios. Siguiente diapositiva. Pero ¿qué es la libertad sin sabiduría ni virtud? Es el mayor de los males posibles. Es locura y vicio sin supervisión ni restricción. Aquellos que saben lo que la libertad virtuosa es, no pueden soportar verla desgraciada por mentes incompetentes sobre la base de palabras sofisticadas y altisonantes en sus bocas. Esto aplica para el día de hoy. ¿Qué está diciendo Burke aquí? La libertad no es solamente un derecho, es ante todo una responsabilidad. ¿Ustedes creen que ejercen su libertad? No, sin rendirle cuentas a nadie. No es así. Si ustedes quieren ejercer su derecho a la libertad, tienen que cumplir con sus obligaciones y deberes, con ustedes mismos y con otros miembros de su sociedad, empezando por sus familias. Empezando, por ejemplo, en términos muy prácticos, porque el conservadurismo no requiere de teoría para hacer sentido. Cuando mamá les dice, oigan, tiende tu cama, pon la mesa, lava los platos, lustra tus zapatos. Cada uno cumpliendo una función, reconociendo su posición en ese pequeño núcleo social que es la familia, de la cual el conservadurismo es ni el individuo, que es para el liberal o libertario, ni el colectivo o sociedad, que es para el marxista o el zurdo, sino que el punto de partida del conservador es la familia. Porque el conservador entiende que es un punto intermedio, donde se forjan buenos ciudadanos y también el conjunto de familias sólidas conforma tejidos sociales sólidos. ¿Por qué creen ustedes que Marx señalaba a la familia como el principal enemigo de la revolución? Porque la familia, en conjunto con otras familias, es como una armadura. Es el principal contrincante y barrera contra los totalitarismos. ¿Por qué creen que están tratando de destruir la familia ahora? Porque hay una búsqueda política. ¿Cómo la tratan de destruir? No, familias, tenemos familias, múltiples familias. Yo no uso el concepto de familia tradicional porque eso es reconocer que existen otras familias. Familia y punto, papá y mamá con hijos. El resto es poesía. Pero cuando se habla de familias multiespecie, no sé si han visto las familias multiespecie, con reportajes en los periódicos, en la televisión. Ay, pero son libres, no le hacen daño a nadie. No, sí le están haciendo daño a todo el mundo, porque están destruyendo el significado de esa institución. Gracias. Familias multiespecie. 2 perrijos, 4 gatijos, 5 chanchijos. Sí, se ríe acá, ¿sí o no? Son tonterías. O familias multiparentales, donde lo último que se recuerda y lo último que se protege es el derecho de ese niño de tener un padre y una madre. Ah, no, puedes tener 4 papás trans, 2 son hombres trans, 2 son mujeres trans, y también se han casado con un perro porque ya la zoofilia en algún momento será derecho. La destrucción a través de la ingeniería social, a través del racionalismo antihumanista, para destruir el sistema social y, por extensión, el sistema político. ¿Y qué significa la pérdida de poder político? Significa que vienes y tienes un tirano que te dicta cómo tienes que vivir. ¿Qué es lo que ya está pasando ahora? Bueno,
Esta frase es muy importante, porque Burke dice acá, desconfiemos de estos, y perdonen el italiano, esta manga de imbéciles que suenan sofisticados, con palabras rimbombantes, ¿no? Interseccionalidad, feminismo heteropatriarcal. Y empezamos a usar estas palabras ridículas, ¿no? Que no tienen ningún significado. Género. ¿Pero qué concepto más imbécil? Género. Y se crea toda una teoría. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy en las principales universidades del mundo, las que alguna vez fueron prestigiosas, Harvard, Princeton, Yale, Stanford, Oxford, Cambridge, Manchester, etc., ya tenemos doctorados en estudio de género. Puedes sacar tu PhD en estudios de género, o en estudios LGBT, o en estudios queer, en estudios interraciales. Entonces te viene este transformer, ¿no? Un neoente, como yo pongo en mi título de mi libro, un neoente así con el pelo pintado, horroroso, y te dice, oye, ¿tú quién eres, bacteria? Yo soy un doctor o soy doctora o doctore en estudios LGBT, graduado en Harvard. Así que ubícate, protozoo, ¿no? Bueno, la venta de humo es brutal. Esa gente no sirve literalmente para nada. O sea, intelectual y cognitivamente son basura. Y hay que decirlo con todas sus letras. Maestrías en estudio de género. Eso es para conseguir empleo en el Estado o en un organismo multilateral. No se aprende nada. Es simplemente una cartita para conseguir chamba y empezar a difundir basura que afecta a todos. ¿Ok? Así que eso, claro. Entonces, ojo con estos idiotas que hablan de manera altisonante, que suenan súper sofisticados. Desconfíen de esos sofisticados. Además, no sé si se han dado cuenta que todos casi se visten igual, ¿no? El anteojito así modernito, las zapatillas sport, ¿no? El jeansito apretadito, cuando hablan así. Son así, son la misma basura. Y una serie de anglicismos, les encanta utilizar el benchmarking, el business to business, y suenan todos raros. Basura, no sirven para nada. Vendedores de humo. ¿Ok? La función de un verdadero docente, de un maestro, a lo que tiene que aspirar un maestro es hacer lo difícil fácil. Esa es la función de un verdadero profesor. Explicar todo lo difícil en un lenguaje que cualquier persona lo entienda. Eso es un buen docente. Así que desconfíen de esos que hablan raro, porque no saben nada. Siguiente diapositiva. Ojo, todavía falta un poco, si es que estoy comando con el tiempo. Ya me estoy preocupando. Uy, 40 con 40, ya. Si me aguantan unos 35 minutos más. Ok. Un aplauso. Gracias. Ok. Y esta es, si podemos resumir el pensamiento conservador en su frase más importante y más definitiva, es esta. Pero voy a dar un poco de contexto antes de explicarla. En 1690, fines del siglo XVII, existía un pensador que se llamaba John Locke. John Locke, padre del liberalismo inglés. Y John Locke publicó una serie de textos, entre ellos los más importantes, 2 tratados sobre el gobierno civil, que establece los fundamentos ideológicos de la Constitución de los Estados Unidos y por extensión de todos los países de Occidente, que bien en los Estados Unidos este gran foro de influencia. ¿Han escuchado alguna vez derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad? Eso es John Locke y eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Y todo el mundo trata de defender esos principios ahora. Dice derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Hasta ahí diríamos, bueno, ok, nada nuevo porque el cristianismo ya había planteado parte de esos derechos. Porque lo que hacen los ilustrados, es copiarse lo que ya el cristianismo había había planteado hace varios siglos antes, ¿no? Y parafrasearlo y sonar raro. Bueno, Locke plantea estos principios, ¿no? Es la ideología liberal que se marca en la Constitución de los Estados Unidos. Y lo que dice Locke es otra cosa. Él habla del famoso contrato social. En la teoría liberal, ojo,
para que no se asusten. Si es que hay cosas que no van entendiendo, les recomiendo fervientemente que después de esta charla, si algún nombre se acuerdan, ustedes por su cuenta también estudien. Eso es un deber, ojo, si es que les puedo dar un consejo. Me parece fantástico que vengan estas charlas, pero de nada sirve si es que ustedes no continúan después con este proceso. Así que, ¿no? Eso lo va a hacer más útil para ustedes. Bueno, entonces recuerden este concepto, contrato social. John Locke habla del contrato social y él dice, es cierto, tenemos un gobierno, ¿no? O un soberano, una autoridad, y esa autoridad tiene que garantizarnos los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad, ¿no? Y a la propiedad. Pero nos tiene que garantizar paz y seguridad. Nosotros, a cambio, como ciudadanos, como individuos, vamos a establecer un contrato social, y aquí entramos con la teoría. Para Locke, el ciudadano establece un contrato con el gobernante, para que el gobernante le proporcione la seguridad de sus derechos, y a cambio, ese gobernado va a ser un buen ciudadano. Locke dice, sin embargo, si el soberano, si el gobierno se vuelve tiránico, la ciudadanía tiene el derecho a la insurgencia y a levantarse. Por lo tanto, frente a estos derechos, también tiene que existir una cláusula donde el gobernante o el soberano sea transparente y rinda cuentas. Y si no es transparente y no rinde cuentas, y es violento y atenta contra su propia población, derecho a la insurgencia. ¿Ok? Eso es Locke resumido. Y esa es la idea del contrato social. Este acuerdo entre el gobernado y el gobernante. Notarán que les he planteado una teoría, he tenido que explicarles esto. La pregunta es, en la realidad, ¿cuántos de ustedes han firmado un contrato con el Estado o con la presidenta Dina Boluarte o con todos los presidentes que hemos tenido para que los gobiernen? Cero. No solamente acá en el Perú, en los Estados Unidos, ¿cuántos estadounidenses han firmado un contrato social para tener esos presidentes? Puro bluff, pura teoría. Ahora, esta es la observación que hace Burke y que para mí es el corazón del conservadurismo, es el principio fundacional. La sociedad es, de hecho, un contrato. En realidad no es un contrato, es una asociación, no solo entre los que viven, pero entre quienes viven, quienes han muerto y quienes están por nacer. O sea, Burke hizo así, soltó el micrófono. Se acabó el debate. Traducción de esto. Los seres humanos no firmamos ningún contrato con nadie. A quienes nos debemos son a nuestros familiares en primer lugar, a nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. De ahí pensamos en los próceres de la patria, en todos aquellos que nos antecedieron, entre quienes estamos vivos hoy, por ejemplo, ahora, y entre quienes están por venir. Nuestros hijos. ¿Firmamos un contrato para cuidar a nuestros hijos? Lo hacemos porque hay una motivación económica como, y discúlpeme estas palabras, como estos bastardos progresistas quieren hacer, que ahora quieren incluso que la maternidad sea un trabajo remunerado, destruyendo todas las instituciones, porque ahí no hay un vínculo económico, es un vínculo emocional, que solo quienes somos padres logramos entender. Eso es la asociación intergeneracional, ese compromiso que tenemos con quienes nos antecedieron y quienes están por venir. ¿Se los tengo que explicar? ¿Se les hace raro lo que les estoy diciendo? ¿Cuál es el fundamento de una sociedad? Donde siempre van a encontrar cariño, respeto y compasión y apoyo en su familia. ¿Ustedes creen que el Estado les va a dar calor? ¿Qué es para un niño el Estado? ¿Tiene rostro el Estado? ¿Tiene una voz particular el Estado? ¿Un calor cuando el Estado abraza a los bebés? Teoría, basura. Y por eso es que se le da tanto palo al conservadurismo, desde el marxismo y, curiosamente, desde el liberalismo. Esto es el principal ataque a todo su andamiaje teórico. Aquí no hay teoría que explicar.
Siguiente diapositiva. Vamos a entrar ahora con Thomas Paine. Hemos visto entonces, a través de este repaso histórico, algunas posiciones del conservadurismo. Vamos a ver qué decía Paine. Paine escribe como respuesta a la revolución en Francia este texto que se llama Los derechos del hombre, The Rights of Man. Lo publica en 2 tomos, 1791, un año después, y 1792 el siguiente. Burke adelante dice, la revolución va a ser un desastre, va a producir caos, muerte, destrucción, prepárense. Y sale Paine y dice, no, perdón, este tipo de Burke está realmente loco. Vamos a entrar a su primera frase. Siguiente diapositiva. Ok, un texto entonces de Paine. El hecho es que los propios individuos, cada uno ejerciendo su derecho personal y soberano, acordó con otros producir un gobierno. Y este es el único modelo en el que los gobiernos tienen derecho a surgir. Y es el único principio con el cual tienen derecho a existir. Traducción. No, el ser humano no es un ser que vive en familias. El ser humano es un individuo libre y soberano que se junta con otros voluntariamente para formar estos gobiernos. Así formamos las sociedades, con esta asociación voluntaria. Ya parte de un principio que la experiencia práctica revienta. ¿Nacemos libres e independientes? ¿Los bebitos pueden vivir sin el apoyo de la mamá? Pero qué estupidez más grande. Es decir, hay un mundo que antecede al que va a nacer. Le guste o no, ese mundo va a condicionar su existencia. Realismo político y no teoría. Entonces, ¿qué está diciendo Paine acá? Paine está recurriendo a la razón, a la imaginación. En la cabecita todo funciona perfecto, el modelo es fantástico, pero en la realidad eso no es lo que se refleja. No somos seres que hemos sido simplemente vomitados al mundo como individuos. No, vivimos en un entorno, en esa continuidad de la cual hablaba Burke, de individuo dentro de una familia, y esas familias forman comunidades, y esas comunidades siguen en este continuo, fluyendo hacia lo que es una sociedad, y esa sociedad forma naciones. ¿Y qué son las naciones? Conjunto de personas que comparten lenguaje, idioma, costumbres, tradición, religión, etc. Cuando escuchamos el himno nacional, todos nos emocionamos. Cuando vemos la bandera del Perú, todos nos emocionamos. El cevichito, la causa, ¿no? Nuestra selección de fútbol. En las buenas y en las malas, ¿no? O sea, la carne viene con hueso. Pero son los símbolos que nos identifican. Eso es una continuidad. Para Paine eso es irrelevante. Somos seres individuales y formamos una comunidad política simplemente acordando entre nosotros. ¿Y para qué creamos esa comunidad política? Para que nos asegure la libertad. ¿Y la libertad para qué? Para elegir. ¿Elegir qué? Ya cada uno verá, porque su cuerpo, su decisión. Su propia vida, su propio destino. Hay otro problema con esa afirmación. Es que resulta que los seres humanos no somos iguales. Y tenemos distintas formas de ver el mundo. Y tenemos distintos intereses. ¿Y qué pasa cuando los intereses de estos individuos libres y racionales se contraponen? Ah, no, pero hemos formado la comunidad política para ser libres. Sí, pero no me estás diciendo nada en cuanto a esa comunidad tenga, ¿no? Esa sociedad tenga problemas de conflictos de interés. ¿Cómo terminan? Como la revolución en Francia, en la práctica. Ahí se olvidaron del racionalismo. La práctica te da Revolución Francesa. Siguiente diapositiva. Eso que llamamos gobierno, lo que conseguimos de no es más que un punto común en el que todas las partes de la sociedad se unen. Esto no puede ser logrado por ningún método que no sea conducente a los diversos intereses de la comunidad, tal como lo es el sistema representativo. Concentra todo el conocimiento necesario para los intereses de las partes y el todo. Esto posiciona al gobierno en un estado constante de madurez. Quizás no han entendido mucho de lo que se ha planteado aquí. Yo les traduzco qué significa eso. Paine lo que te está diciendo básicamente que la única función de un gobierno es articular los intereses, ¿no?, de estos distintos individuos. No dice nada sobre cómo va a intervenir o cómo va a resolver problemas, porque el mundo es ideal, todo es lindo. No se preocupó de eso. Pero dice que el gobierno es básicamente una asociación voluntaria de seres individuales libres e independientes y soberanos. Pura teoría.
Y lo otro, ¿cuál es el método? No, no hay método, ningún método. El único método que sirve es establecer este acuerdo, porque así vamos a apelar a otro concepto político que es la representatividad. O sea, ya por el solo hecho de que seamos distintos, ya está todo el sistema arreglado. Esto es teoría pura. Nuevamente. Siguiente diapositiva. Y esta es la última de Paine, por si acaso, ¿ok? El gobierno fundado sobre una teoría moral, sobre un sistema de paz universal, sobre los derechos del hombre inalienables y hereditarios, no sirve a intereses particulares, mas sí a las naciones y su progreso, y promete una nueva era para la raza humana. Varias cosas aquí. La primera, Paine lo que está diciendo aquí es que este gobierno se funda sobre una teoría moral. La moral es teórica. ¿Cómo aprendemos haciendo el bien y el mal? A través de la experiencia. Y si no aprendimos a través de nuestra experiencia, aprendimos a través de la experiencia previa. ¿Por qué el incesto no se aprueba, no es legalizado? Porque nuestros antepasados observaron, mediante prueba y error, que a los 2, 3 generaciones, los niños que iban a salir de esas parejas salían con problemas congénitos. La experiencia les hizo ver. Esto es de una explicación secular. Esta no es una explicación religiosa, esto es una explicación secular. ¿Por qué entonces no se aprueba el incesto? Porque genera daños. Acá no, acá la teoría creamos una teoría moral y esa teoría moral la armamos para crear este mundo ideal, este gobierno ideal, ¿no? Este espacio de política, de confluencia de intereses, vamos a decir, que no necesariamente son comunes. Segundo, los derechos del hombre. Habla de los derechos del hombre, inalienables y hereditarios. Perdón, pero ya Cristo había hablado de estas cosas. Todos somos iguales ante Dios. ¿Qué está inventando Paine aquí? Nada. Nada. Lo está traduciendo a un lenguaje secular, pero suena sofisticado. Y segundo, y la última parte, está prometiendo progreso. Vamos a prometer un progreso a todas las naciones. ¿Y esto qué va a traer? Una nueva era para la raza humana. El ADN revolucionario. No vamos a cambiar, no, vamos a transformar. Y ojo, hay un optimismo aquí, es una fe en el progreso. No se sabe si ese proceso va a ser un positivo o negativo, pero yo ya tengo esa fe, así, confío divinamente, ¿no?, en mi propia capacidad racional, porque yo soy mi propio Dios, porque yo tengo mi propio cerebro, mi propia razón. Yo no necesito dioses, porque yo soy mi propio Dios en mi cabeza. Todo va a salir fantástico, porque la razón humana lo conquista todo. No se preocupen, vamos a vivir en un paraíso. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Paraíso terrenal. ¿A través de qué? De la ciencia y la tecnología. Mentira. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya vamos entrando al área chica. ¿Quién tuvo la razón? De manera aplastante y unilateral, Burke. Burke aplastó a Paine. Por esto, lo predijo 3 años, 4 años antes. El símbolo de la revolución, cuando los jacobinos entran al poder con Robespierre. ¿Y qué empieza a hacer Robespierre? Es como los Noa Keiko, ¿no?, que decían, este no es muy antifujimorista, este hay que destruirlo. Lo mismo pasaba acá. No es suficientemente revolucionario, es moderado. Imagínense cómo fue el tema, cómo fue la aplastante derrota de Paine, que Robespierre lo declaró muy moderado, lo encarceló y lo condenó a la guillotina. Y tuvo que ser James Madison, en ese entonces embajador de los Estados Unidos en Francia, o de la nueva República Estadounidense. James Madison tuvo que ir a pedir por Paine para que no lo mataran. Ahí está, el hijo de la razón, aplastado por las consecuencias de sus propias fantasías. Fue una goleada total. Por eso es que se oculta al conservador. Por eso es que no les enseñan filosofía política, pensamiento conservador en las universidades, porque el peso de la evidencia es muy fuerte. Es más fácil manipular a sociedades con ideologías que son deductivas. ¿Qué significa esto? Ideologías que parten de teorías para tratar de explicar la realidad. Mientras que el conservadurismo es inductivo, parte de la observación de hechos reales
y a partir de esos hechos reales va a observar tendencias y a partir de esas tendencias va a determinar ciertas conclusiones. Es tratar de poner el camisón de fuerza a la realidad con un pensamiento versus aquella interpretación que nace desde abajo hacia arriba. Reino del terror, goleada. Paine derrotado por goleada. Siguiente diapositiva. Miren, esto lo escribe Edmund Burke en 1790. Ante la debilidad de un tipo de autoridad, los oficiales de un ejército se amotinarán hasta que surja un general popular, quien conoce el arte de conciliar con los soldados y quien posee el verdadero espíritu para comandar, que atraerá todas las miradas hacia él. Los ejércitos le obedecerán en virtud de su persona. Napoleón Bonaparte. ¿Por qué Burke pasó a la historia? Porque si nada de esto hubiese pasado, Burke ahorita sería olvidado. Burke pasa a la historia merecidamente, porque no sobre la base de pensamientos abstractos, ni imaginación, ni ficciones, sino sobre la base del análisis histórico, de la experiencia, de la evidencia, dijo, esto va a pasar. Están tratando de refundar algo, pero están destruyendo todas sus instituciones, la monarquía, el clero, todo aquello que hacía de Francia lo que era Francia, y lo están transformando y lo están cambiando. ¿Por qué? Por una manga de altisonantes y sofisticados que terminaron siendo unos salvajes que asesinaron a su propio pueblo. Toda la razón. Y ahí está Napoleón Bonaparte. Entre 1799, ¿no?, cuando se declara protector de Francia, en 1804, cuando se declara emperador, y después lleva a toda Europa a 10 años de guerra, donde no solamente termina destruyendo a Francia, sino termina destruyendo Europa. Ahí está la revolución. Esta fue la consecuencia. Siguiente diapositiva. Así que para hacer ya un resumen de los 3 grandes ejes del debate entre Burke y Paine, que Burke ganó pero por goleada, inapelablemente, la realidad imponiéndose a la teoría, como siempre. 3 grandes puntos. Ambos discutieron sobre qué relación existe entre la sociedad, la política y la naturaleza. Para Paine, el ser humano está desafectado, es un ser que pueden ustedes sacar de su contexto y a partir de eso inventar modelos teóricos sobre sistemas políticos, sobre sistemas sociales. Burke dice, no, la naturaleza del ser humano es un factor fundamental para interpretar la política. De partida, reconocer que nos procreamos naturalmente y que nos perpetuamos a través de esa procreación natural y el modelo de ordenamiento social que es la familia, fundamento de la sociedad. Segundo punto, origen y aplicación del conocimiento político. Este también fue un punto de debate entre los dos. Paine creía que el conocimiento político se podía inventar. No, hagamos un conjunto de reglas. Nos sentamos los capos, todos los que sabemos, y vamos a crear este modelo ideal de política. Burke decía, no, el conocimiento no es de los tecnócratas, el conocimiento es social y es colectivo, es el agregado de la sabiduría de la gente que durante todos estos siglos ha vivido y ha ido mejorando sus propias instituciones. Tercer punto, relación de la política con el pasado, presente y futuro. El progre, en este caso Paine, siempre miraba hacia el futuro. Soñaba con grandes utopías, grandes modelos, ¿no?, grandes ideales. Los discursos eran encendidos. Paine era un activista radical. Sonaba muy bien. Invitaba a la revolución. Pero se olvidaba del presente y del pasado. No aprendieron lecciones del pasado. Burke dice, no nos anclemos en el pasado. Otra falacia contra el pensamiento conservador. Están anclados en el pasado. No. El conservador vive el presente. Lo que hace es analizar el pasado para tomar lecciones del pasado, adaptarlas al presente y así, ¿no?, acomodarse al futuro. Es distinto. No significa que no digamos, el conservador vive anclado en el tiempo. Mentira. Pero sí reconocemos humildemente que tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados, sobre todo en un tiempo actual donde a los jovencitos, ¿qué se les enseña? Que todo lo viejo no sirve. ¿No se les enseña eso? Lo viejo no sirve. Descártalo.
Todo tiene que ser innovación, cambio, novedad. Tenemos que cambiar por cambiar, porque eso es innovador. ¿Y cuándo tienen tiempo para reposar y pensar sobre lo que han logrado o lo que no han logrado? En la vejez hay sabiduría, ¿no? Da pena y mucha risa también cuando veo estos jovencitos ensoberbecidos, ¿no? Agarrando sus celulares y creyéndose súper modernos y haciendo sus tonterías en su celular, burlándose de la abuelita que no sabe usar el WhatsApp, porque son súper capos ellos. Menos los muchachos que están acá, por cierto. Estos están eximidos. Estos son bravos. Donde se les dice que todo lo nuevo por ser nuevo ya es bueno. Mentira. Y lo que se hace, se descarta ese conocimiento, esa experiencia que es tan valiosa, que antes servía mucho y que hoy serviría de mucho. Lo que ha pasado con estos jóvenes emancipados, y eso es lo digo con tristeza, es el primer momento en la historia, desde que se mide el coeficiente intelectual, que las dos últimas generaciones tienen un coeficiente intelectual, un CI promedio menor al de sus antecesores. En otras palabras, para sonar un poco más claro, son más brutos. No quiero simplemente ofenderlos, porque sí, mi intención es ofenderlos, porque la ofensa los lleva a la acción. ¿Quieren seguir siendo estúpidos? Pues, sí. Sí, claro. No. Varias cosas, pero es irrelevante, dígame. Soy médico veterinario. Sí. Bueno, ok. Es irrelevante lo que... Pero bueno, dele. Breve, por favor, para no... O si quiere, terminamos la presentación, para no... Termino la presentación y después hablamos. Y no hay problema, yo encantado de debatir. Esa es otra característica del conservador. Pluralidad real. Yo no le hago el quite a ninguna pregunta, así que pueden preguntar lo que se le dé la gana. Bueno, esta idea entonces de que por ser viejos simplemente hay que descartarlos, y esta falsa sensación de la juventud de que está empoderada con la tecnología. Están siendo esclavizados poco a poco. Poco a poco están tercerizando su toma de decisiones, su creatividad a la máquina. Y no se dan cuenta. ChatGPT, uy, ya las tareas van a ser súper fáciles. Es como no ir al gimnasio. ¿Qué pasa si no ejercitan los músculos? ¿Qué pasa si no ejercitan el cerebro? Es exactamente lo mismo. Bueno, partimos entonces aquí con estos tres grandes ejes. Finalmente, Paine refería a que los derechos son un insumo para sociedades sanas, o para gobiernos sanos, ni siquiera sociedades. Mientras que Burke dice que los derechos son el producto o el resultado de sociedades sanas. Es distinto. ¿Ok? Y finalmente, y esto es lo más importante, Paine declara que las instituciones sociales, familia, iglesia, asociaciones de profesionales, etcétera, son un obstáculo entre el individuo y el Estado. Ojo, el ataque no solamente es marxista. En nombre de la libertad, lo que quieren, vamos a decir, no lo van a reconocer, pero son funcionales a eso. El liberalismo, por lo menos este liberalismo ilustrado, plantea que no tiene que haber ninguna organización o ninguna institución que medie entre la relación entre el individuo y el Estado, que esa relación tiene que ser directa. Mientras que el conservador dice que las instituciones sociales, la familia, la iglesia, etcétera, son un puente entre el Estado y el individuo. Eso es distinto, ¿no? Y lo que les planteaba antes, esas instituciones van a ser buenas porque funcionan, no porque son viejas. Siguiente diapositiva, y ya estamos cerrando, ahora sí les prometo. Ahí hay un resumen, pueden ir leyendo, ¿no?
Finalmente, ¿qué es el conservadurismo? Y voy a hacer acá un repaso ya final, porque esto ya es el cierre casi. Paine iba por el progreso. ¿Qué es lo que se está promoviendo hoy? Progresismo, progreso, nada nuevo. Burke era conservación. Conservar es más tedioso, por eso es más difícil ser conservador, porque el que conserva tiene que construir. Y construir es tedioso, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Destruir, ser revolucionario, eso es fácil. Cualquier idiota puede ser revolucionario. Por eso es que es tan difícil llegar a los jóvenes. Porque hay que decirles, tienes que esforzarte. Tienes que cumplir con tus deberes. Y así haces valer también tus derechos. No significa que vayas a perder tus derechos, los tienes. Pero hazlos valer, gánatelos, siendo útil a tu comunidad, a tu país. ¿No? El liberal Paine era universal. Él pensaba que su teoría tenía que aplicarse a todo el mundo. Burke decía, no, las realidades son locales. El punto de principio, el punto de partida del conservador es que, y Burke lo señala, cada país tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, pero cada país tiene también algo digno de ser admirado. Cada país tiene sus particularidades. No significa que porque somos conservadores vamos a ser conservadores a rajatabla, todos en el mismo lugar. No entendemos que sea un lenguaje universal. Entendemos que hay diversidad real, dada por la realidad política, por la realidad geográfica, la realidad cultural, idiomática, natural, etc. La posición de Paine es una posición simplista. Vamos a reducir toda la razón y a la lógica. El ser humano como un ente teórico. Y Paine dice, y Burke dice, no, somos mucho más complejos que esos. No solamente somos razón, sino principalmente emoción. Ya David Hume le había dado la razón antes a Burke, cuando unos 40 años antes, A Treatise on Human Nature, un tratado sobre la naturaleza humana, David Hume señala que la razón es esclava de las pasiones. Piensen en esto, la razón es esclava de las pasiones. Traducción, no pienses con la cabeza caliente. ¿Cuántas veces pensamos con la cabeza caliente? ¿Estoy teorizando al ser humano o es la realidad del ser humano? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado por actuar de manera impulsiva? ¿Eso es teoría o eso es práctica? A todos nos ha pasado. Ok. Paine plantea revolución, cambio, transformación. Burke plantea evolución. No entendido desde la evolución darwiniana, olvídense de esto, sino que hace referencia al gradualismo. ¿Es necesario cambiar? Sí. ¿Es bueno cambiar? Sí. Lo que no funcione se cambia, pero tienen que ser cambios graduales. Los cambios tienen que ser graduales porque son procesos muy complejos que mal hechos pueden producir enorme daño. Pasándolo al caso actual, piensen en todas estas jovencitas y jovencitos que hoy son hombres y mujeres trans. Teoría versus cambio gradual. Necesidad de cambiar qué cosa también. ¿Se cambia por cambiar? ¿Cambiamos en nombre del progreso o esa no debería ser la forma de abordar esto? ¿Qué criterios se aplican para cambiar? Solamente si es que va a ser beneficioso. Nada más. No sacrificar la humanidad en nombre del progreso como está ocurriendo ahora. Racionalismo versus empirismo. La mente sobre la realidad, sobre la práctica. El conservador es empírico, cree en la evidencia, en lo que ve. Simplemente complementa esa realidad con la teoría. No descarta la teoría, pero entiende que la teoría es complemento, no sustituto. Eso es ser conservador. No está de acuerdo con el optimismo exacerbado. Todo va a salir bien, una nueva era, todo va a ser fantástico. El progresismo va a traer éxito. Escepticismo, ver para creer. El conservador es escéptico por naturaleza. Escéptico no significa no creer en absolutamente nada. Ese tampoco es un buen escepticismo. El escepticismo significa que no te compres la primera tontería que te digan. Ah, pero Leonardo DiCaprio lo dice y también Neymar también está en el comercial. Porque así los idiotizan ahora. No, perdón. A ver, tú eres Neymar, pero tú eres jugador de fútbol. Yo tengo que entender primero.
Tengo que hacer sentido de lo que se me está proponiendo. Tengo que investigar, tengo que hacer un trabajo, tengo que esforzarme. O el camino lateral sería, el paralelo sería, deja que los medios de prensa, las redes sociales te sigan idiotizando. Y terminarás siendo esclavo de ideas y propósitos y objetivos ajenos, en los cuales tú con absoluta seguridad vas a ser perjudicado. Derechos versus deberes y derechos, lo oímos. Teoría versus práctica, ¿no? Individuo versus familia y comunidad. Perfección versus limitaciones naturales. Odio versus gratitud, muy importante. ¿Recuerdan la vida de Paine? Difícil, no se le puede juzgar. Paine tenía mucho odio. Y eso se expresa en sus escritos. Si yo no soy feliz, nadie tiene que ser feliz. Vamos a teorizarlo todo. A él lo movía el odio. A Burke le movía la gratitud por lo que había heredado. Vean al progre promedio. Odia todo, está furioso. Es un ser profundamente infeliz, pero su objetivo no es expandir la felicidad de otros, no, su objetivo es hacer más miserables a todos. Bueno, optimismo versus escepticismo, novedad versus tradición. Eso es entonces el pensamiento conservador en su estado primigenio. Aquí estamos solamente viendo una cuestión, ¿no?, genérica, pero creo que ilumina un poco lo que es el pensamiento conservador. Y aquí quiero que saquen una lección. Se tiende a despreciar la importancia de las ideas. Se dice, uy, ¿para qué vas a estudiar? Ponte a trabajar, administra un chifa, o sea, crea un negocio. ¿Saben por qué estamos así? Porque despreciamos las ideas, porque despreciamos la historia, porque despreciamos la filosofía, porque despreciamos la fe. Y por eso vinieron y nos pasaron por encima. Estábamos muy preocupados viendo cuánto crecía el PBI, con la tasa de empleo y cuánto el ingreso mensual, la parte económica. A eso nos dedicamos. Mientras los zurdos y los progres ahora, porque los progres son zurdos y de derecha también, ojo con eso, ¿qué identifica a un zurdo progre y a un liber progre? Independientemente de que uno diga que quiere más mercado y el otro quiere más Estado, los dos impulsan la bandera arcoíris y toda su agenda. Ojo con esos liberales que le dicen, uy, sí, los comunistas son unos malos, queremos libre mercado. Pero ahí salen marchando con su banderita LGBT, liber progre, igual que esto. No se diferencian en nada, salvo en el discurso. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Les recomiendo este libro profundamente. En este libro, que ha servido también de insumo para esta presentación, que lo pueden encontrar en español, se llama El Gran Debate, de Yuval Levin. Quienes puedan leer en inglés, les recomiendo la versión en inglés porque es superior en el sentido en que no siempre las traducciones son buenas. Pero para quienes no tengan acceso, que no sepan inglés, esa traducción les puede servir. Lo pueden encontrar en Amazon, ¿ok? En versión digital también. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.